nuestra organización, en una rueda de prensa, nos decía, hay 3 impactos muy graves que se han dado en este momento. Esta pandemia ha llevado a 3 crisis. La primera, la crisis de salud, que todos los países la están afrontando y la están enfrentando, la están superando, unas más, otras menos, más lentamente. El segundo es el impacto social y el tercero el económico. Y creo el volver a pensar en reabrir las escuelas trata de minimizar un poco este segundo impacto, que creemos que es de suma importancia. Pero también es responsable pensar que para poderlo hacer hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Es decir, hacerlo por lo hacer yo creo que es más irresponsable que no hacerlo. Entonces, esa decisión debe ser basada y tomada con algunos criterios. El cerrar o abrir una escuela implica muchas responsabilidades. Implica conocer cómo afecta este virus, cómo afecta esta pandemia, y cuál es la transmisión y la gravedad que está teniendo en nuestras comunidades y en los niños especialmente. Cuál es la situación local y epidemiológica del virus en la actualidad donde se encuentra cada una de las escuelas. ¿Cómo está el entorno y la capacidad para mantener las medidas de prevención, tratamiento y control del COVID? Son preguntas que tenemos que tener respuesta antes de tomar una decisión. Como sabemos, los niños, las niñas, los adolescentes son personas vulnerables, son muy vulnerables. Así sea que en los datos que tenemos son los que menos se enferman gravemente, pero no es cierto que no se contagien. Por lo tanto, el conocer al virus, conocer cómo está actuando el virus, es fundamental antes de la toma de una decisión. La situación tiene que contemplar y tiene que analizar el impacto que tiene la situación epidemiológica en mi comunidad y en mi población. ¿Cuál es la tendencia que está teniendo la enfermedad en la comunidad? ¿Cómo está la capacidad del sector de la salud en donde se encuentra la escuela, en la comunidad donde se encuentra para atender la situación? ¿Son capaces de detectar? ¿Son capaces de responder? ¿Son capaces de minimizar? ¿Es capaz la escuela de mantener una colaboración y coordinación con los actores que no necesariamente son los escolares y no necesariamente son solamente los de salud? Son preguntas que tenemos que ir contestando. Y algo muy importante, conocer también si en nuestra población de niños, niñas, adolescentes, existe un número de afecciones subyacentes que van a necesitar ayuda especial. El entorno escolar tiene que tener la capacidad para mantener medidas de prevención y control del COVID. La siguiente recomendación que la organización promueve y propone a los países y a las instituciones, en muchos casos es difícil de cumplir. ¿Tenemos acceso a una enfermería que facilite la atención y el cuidado de los niños? Si nosotros vemos muchas y gran parte de las escuelas, sobre todo en la zona rural, no poseen una enfermería. Pero si no poseen la capacidad de llegar a un sitio donde sí puedan ser atendidos los niños, eso es lo que nosotros tenemos que tener claridad y así debe ser analizado. Deben ser tomados en cuenta algunos aspectos conductuales para poder apoyar a los niños en las escuelas. Hay que considerar la edad de los niños, hay que considerar lo que hacen los niños, porque no es lo mismo los niños muy chiquitos a los niños más grandes. Puede resultar un poco difícil mantener el distanciamiento social en niños más pequeños y eso puede implicarnos algún riesgo. Es importante saber si las consideraciones basadas en edad nos permiten tener una supervisión adecuada de esos niños. Tenemos la forma de mantener una supervisión adecuada que nos permite identificar los posibles problemas que pueden presentarse. Debemos garantizar una seguridad con cierre y apertura de las escuelas para que no entren personas que podrían en algún momento llevar la enfermedad a las escuelas y de esa manera evitar y minimizar la posibilidad de contagio. Es importantísimo garantizar y poder tomar en cuenta todos los aspectos de higiene y prácticas diarias en la escuela. Higiene y limpieza ambiental, higiene y limpieza personal de cada uno de los niños. Educar en la escuela para la prevención del COVID-19. Yo
creo que ese es un tema muy importante y que si las escuelas no están en esa capacidad, difícilmente van a poder realmente minimizar el contagio de la enfermedad. Eso incluye higiene adecuada, lavado de manos, higiene respiratoria, uso de máscaras, y ese es un problema muy serio, porque mientras más chiquito, más dificultad que el niño se acostumbre y lo mantenga permanentemente, y esto es un tema que debemos tomar en cuenta. Finalmente, el desarrollar una política sobre el uso de la máscara que cubra de acuerdo a la orientación nacional y local. En cada país las orientaciones les están dando las autoridades nacionales, pero existen evidencias de que la manera de evitar que el virus viaje a una superficie más distante es la máscara. Por lo tanto, debemos considerar ello si existe o no existe una política que pueda ser implementada en nuestra escuela. Y finalmente, hay que tener claridad en que se debe promover una política que se la conoce como permanecer en casa si no estás bien. Si al niño, la niña, el adolescente presenta algún tipo de sintomatología, la mejor manera de evitar que se contagien los niños es quedándonos en casa. Estos son, yo diría, las cosas muy rápidamente en 5 minutos que consideramos deben ser tomadas en cuenta